Pensaba que mi hija estaba desarrollando su carrera profesional en el sector tecnológico de Vancouver, hasta que una camarera me pasó una nota que me hizo temblar las manos. La nota era sencilla, escrita en el reverso de un recibo. Tu hija Emma no está en Vancouver. Pregunta por Serenity Pines. Un amigo. Me quedé allí parado en el Tim Hortons de Bloor Street, viendo cómo la joven que me la había entregado desaparecía entre el ajetreo matutino. El café se me enfrió en la mano. Emma llevaba 14 meses fuera. 14 meses de mensajes de texto escasos, mensajes de voz ocasionales y exactamente 3 videollamadas en las que parecía cansada, pero insistía en que todo iba bien, que solo estaba ocupada con la startup. Papá, decía. Ya sabes cómo es esto en el mundo tecnológico. Su marido, Marcus Chen, siempre tenía una explicación preparada. La empresa estaba en modo sigiloso. Emma trabajaba a horas intempestivas. El proyecto era confidencial. Tengo 63 años y me he pasado la vida confiando en la gente. Quizá ese fue mi primer error. Mi esposa Dorothy falleció hace 2 años de cáncer. En esos últimos meses, Emma estuvo allí todos los días, cogiendo la mano de su madre, administrando la medicación, siendo fuerte cuando yo no podía hacerlo. Cuando Dorothy murió, algo cambió en Emma. Se volcó en su matrimonio, en los sueños empresariales de Marcus. 6 meses después, se mudaron a Vancouver por una oportunidad increíble, o eso creíamos. Conduje hasta mi casa en North York. El recibo me quemaba en el bolsillo. Serenity Pines. Abrí mi portátil y busqué. Los resultados me dejaron helado. Serenity Pines Wellness Retreat, un centro privado al norte de Barrie, a 1 hora de Toronto. Atención especializada para profesionales que sufren agotamiento y problemas de salud mental. La página web mostraba fotos serenas de bosques de pinos, edificios modernos y personal sonriente. Parecía legítimo. Parecía caro. No se parecía en nada al lugar donde debería estar mi hija. Esa noche llamé a Marcus. Contestó al cuarto tono, con voz tranquila y despreocupada. Richard, hola, ¿todo bien? Necesito hablar con Emma, le dije, manteniendo la voz firme. Está en una reunión. Mañana tiene una presentación importante. Ya sabes cómo es. Son las 8 de la noche. La tecnología nunca duerme. Se rió. Esa risa fácil que nos había encantado a todos cuando Emma lo trajo a casa por primera vez hace 3 años. Haré que te llame este fin de semana. Marcus, ¿dónde vives exactamente en Vancouver? Una pose. Solo un instante. Pero lo capté. ¿Por qué lo preguntas? Estoy pensando en visitarla. ¿Quieres darle una sorpresa a Emma? Vaya, eso es muy bonito, pero el momento es terrible. Estamos muy ocupados con el lanzamiento de este producto. Quizás dentro de un par de meses. Su voz seguía siendo amistosa, seguía siendo informal, pero había algo en ella que parecía ensayado. Hola, tengo que irme. Reunión de la junta en 5 minutos. Le diré a Emma que has llamado. Colgó antes de que pudiera responder. Esa noche no pegué ojo. En lugar de eso, revisé todas las comunicaciones que había tenido con Emma en los últimos 14 meses. Una vez que me fijé, el patrón era obvio. Los mensajes de texto llegaban a horas intempestivas y siempre eran breves. Los mensajes de voz eran genéricos. Podrían haber sido grabados en cualquier momento. Las 3 videollamadas las recuperé en mi teléfono y las volví a ver. El entorno de Emma siempre era el mismo. Una pared blanca lisa, un escritorio minimalista, nada que la identificara. Sus ojos no parecían estar bien. Cansados, sí, pero había algo más, algo vacío. A la mañana siguiente, llamé a la mejor amiga de Emma, Priya, que vivía en Mississauga. Quedamos para desayunar en una cafetería junto a la 401. ¿Sabes algo de Emma? Le pregunté después de pedir. Priya puso cara de tristeza. Hace meses que no sé nada de ella. Intenté llamarla por su cumpleaños el pasado octubre. Marcus me dijo que estaba demasiado ocupada para hablar. Le envié mensajes de texto, correos electrónicos. Nada. Removió su café, sin mirarme a los ojos. Richard, no quería preocuparte, pero no es propio de Emma,
Incluso cuando está ocupada siempre responde. Siempre. ¿Te ha mencionado alguna vez Serenity Pines? Priya levantó la cabeza de golpe. ¿El centro de bienestar? ¿Por qué habría dejado de hacerlo? Preguntó con los ojos muy abiertos. Dios mío, ¿no creerás que...? No sé qué pensar, pero voy a averiguarlo. Esa misma tarde contraté a un investigador privado. Se llamaba David Okonkwo, un antiguo detective de la policía de Toronto que se había pasado al sector privado 5 años antes. Quedamos en su oficina de Scarborough y le mostré todo. La nota, los mensajes de texto, mis preocupaciones sobre Marcus. ¿Quiere que confirme si su hija está en ese centro? Preguntó, revisando la información en su ordenador portátil. Quiero que averigüe dónde está realmente mi hija y qué esconde Marcus. David asintió lentamente. Serenity Pines es interesante, privado, caro, muy exclusivo. El tipo de lugar al que las familias adineradas envían a sus parientes problemáticos. Con los documentos adecuados, alguien podría permanecer allí indefinidamente. Me miró. Si su hija está allí contra su voluntad, eso es detención ilegal. Es un delito. ¿Puede conseguirme pruebas? Puedo intentarlo. Pero Richard, si lo que sospecha es cierto, esto podría ser peligroso. Marcus habría tenido que falsificar documentos, posiblemente sobornar al personal, crear toda una realidad ficticia. Las personas que hacen eso no se rinden fácilmente cuando se les confronta. No me importa el peligro. Es mi hija. Durante las siguientes 3 semanas, David trabajó en su investigación mientras yo mantenía una relación normal con Marcus. Le enviaba mensajes de texto con novedades sobre mi vida. Le hacía preguntas casuales sobre el trabajo de Emma. Desempeñaba el papel de suegro confiado. Me mataba hacerlo. Cada mensaje alegre me parecía una traición a Emma. Pero David dijo que necesitábamos que Marcus se mantuviera complaciente, sin sospechar nada, mientras preparábamos nuestro caso. El primer informe de David llegó un martes. Las tarjetas de crédito de Emma no se habían utilizado desde 2 meses después de su supuesta mudanza a Vancouver. Su cuenta bancaria no mostraba ninguna actividad, excepto transferencias automáticas. Grandes sumas de dinero se transferían mensualmente de sus ahorros a una cuenta a nombre de Marcus. Los datos de localización de su teléfono, que David obtuvo a través de contactos que yo no le pedí, indicaban que se encontraba exclusivamente en la zona de Berry. No en Vancouver, nunca de Vancouver. Está en Serenity Pines. David lo confirmó cuando nos reunimos. He tenido un equipo de vigilancia observando las instalaciones. Han fotografiado a los residentes durante los periodos de ejercicio al aire libre. Emma está allí. Deslizó una foto por el escritorio. La cogí con manos temblorosas. Era Emma, pero no la Emma que yo conocía. Estaba delgada, con el pelo más corto y vestida con ropa gris sencilla. Caminaba por un patio rodeado de altas vallas. Junto a ella había un miembro del personal. La foto estaba tomada desde lejos, pero yo reconocería a mi hija en cualquier parte. ¿Qué demonios le está haciendo?, susurré. Eso es lo que tenemos que averiguar. Tengo un contacto, una enfermera que acaba de dejar Serenity Pines. Está dispuesta a hablar, pero tiene miedo. El lugar no es exactamente lo que anuncia. Nos reunimos con la enfermera, Jennifer Kowalski, en una cafetería de Newmarket. Tenía 20 y tantos años, estaba nerviosa y miraba hacia la puerta cada pocos minutos. Solo trabajé allí 4 meses, dijo. No pude quedarme después de darme cuenta de lo que estaba pasando. Algunos pacientes están allí legítimamente para recibir ayuda real, pero otros... Sacó su teléfono. Tomé fotos. Podría meterme en serios problemas por esto. Las fotos mostraban documentos, formularios de admisión de Emma Thornton, el apellido de casada de mi hija. El diagnóstico, trastorno bipolar grave con características psicóticas, el médico que la ingresó. El doctor Raymond Blackwell, director médico de Serenity Pines, la persona que había firmado los documentos de admisión. Marcus Chen como su marido y tutor legal. Todo esto es falso, dije. Se me quebró la voz. Emma no tiene trastorno bipolar. Nunca ha tenido nada parecido. Jennifer asintió. Lo sé.
Hablé con ella varias veces cuando me asignaron a su unidad. Estaba completamente lúcida, completamente racional. No dejaba de decir que había habido un error, que tenía que llamar a su padre, que su marido la había llevado allí con engaños. Pero su historial decía que tenía delirios, que no se podía confiar en ella. A Jennifer le temblaban las manos. La cuestión es, señor Thornton, que ella no es la única. Hay al menos otros 3 pacientes en situaciones similares. Familias adineradas que almacenan a familiares inconvenientes. Serenity Pines cobra $40,000 al mes. Les resulta lucrativo hacer pocas preguntas. ¿Cuánto tiempo lleva Emma allí? Según su historial, 13 meses desde un mes después de que supuestamente se mudara a Vancouver. La cronología encajó con horrible claridad. Marcus nunca había llevado a Emma a Vancouver. La había llevado a Serenity Pines. La había ingresado con historiales médicos falsificados y había creado una elaborada ficción sobre su nueva vida. Los mensajes de texto, los mensajes de voz, las videollamadas cuidadosamente controladas, todo diseñado para evitar que yo investigara demasiado. ¿Por qué haría eso?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. David sacó otra carpeta. He estado investigando las finanzas de Marcus. Ha estado vaciando sistemáticamente las cuentas de Emma. Tu hija tiene un fondo fiduciario de la herencia de su madre, ¿verdad? Alrededor de $800,000. Lo corregí, con voz hueca. Dorothy se lo dejó a ella. Se suponía que era para el futuro de Emma y para sus hijos algún día. Ya no está. Transferido en incrementos durante el último año. Marcus ha estado viviendo muy bien en un apartamento en el centro, conduciendo un BMW nuevo, invirtiendo en empresas de criptomonedas, todo financiado con el dinero de Emma. Como su marido, tenía acceso a las cuentas, y con ella encerrada y declarada mentalmente incompetente, no había nadie que lo detuviera. Entonces sentí rabia, pura y ardiente. Este hombre se había llevado a mi hija, le había robado su libertad, su dinero, su vida, y me había sonreído mientras lo hacía. Había aprovechado mi dolor por la muerte de Dorothy, mi confianza, mi deseo de ver feliz a Emma. Me había manipulado a la perfección. ¿Qué opciones tengo?, pregunté. David se inclinó hacia adelante. Legalmente es complicado. Marcus tiene documentación que dice que Emma tiene una enfermedad mental y que él está actuando en su mejor interés. Tendríamos que demostrar que el diagnóstico es falso, que él falsificó los registros, que la retiene contra su voluntad. Eso lleva tiempo. Los tribunales se mueven lentamente. Mientras tanto, Emma se queda en Serenity Pines. Le interrumpí porque lo noté en su voz. O tomamos otro camino. Jennifer puede testificar sobre lo que vio. Tengo pruebas del fraude financiero. Si nos dirigimos a las personas adecuadas en Serenity Pines y les dejamos claro que tenemos pruebas de su complicidad, es posible que cooperen en lugar de enfrentarse a cargos penales y a una demanda que destruiría su reputación. Hazlo, le dije, lo que sea necesario. La semana siguiente fue una lección magistral sobre presión estratégica. David se puso en contacto con el departamento jurídico de Serenity Pines con una carta cuidadosamente redactada en la que describía lo que sabíamos y lo que podíamos demostrar. Jennifer proporcionó una declaración jurada en la que detallaba las irregularidades en la atención a Emma y las circunstancias sospechosas de su ingreso. Se alertó a los contactos de David en los medios de comunicación de que pronto podría salir a la luz una importante noticia sobre un centro privado que retenía a pacientes contra su voluntad. En 48 horas, los abogados de Serenity Pines llamaron. Querían reunirse. La reunión tuvo lugar en una sala de juntas del despacho de su abogado en el centro de Toronto. El doctor Blackwell estaba allí, con aspecto grisáceo y abatido. La directora general del centro, Patricia Hammond, se sentó rígida en su silla. Sus abogados los flanqueaban como guardaespaldas. Mi cliente niega haber cometido ningún delito, comenzó uno de los abogados. David lo interrumpió. Su cliente ha mantenido prisionera a la hija de mi cliente durante 13 meses basándose en historiales médicos falsificados. Tenemos el testimonio de su personal.
Tenemos registros financieros que demuestran un fraude sistemático. Tenemos pruebas de que el Dr. Blackwell aceptó pagos de Marcus Chen para admitir a Emma Thornton sin una evaluación psiquiátrica adecuada. Puede negarlo todo lo que quiera. Estamos dispuestos a acudir a la policía, a los medios de comunicación y al Colegio de Médicos y Cirujanos. Su centro quedará destruido. Patricia Hammond palideció. ¿Qué quiere? Quiero que liberen a mi hija inmediatamente, dije, hablando por primera vez. Quiero acceso completo a su historial médico. Quiero la licencia médica del Dr. Blackwell. Y quiero su completa cooperación en el caso penal contra Marcus Chen. Si cooperamos, dijo Patricia con cautela, ¿podemos negociar la exposición mediática? Las otras familias cuyos seres queridos están recibiendo atención legítima. No me importa un comino su reputación, la interrumpí, pero no me interesa castigar a pacientes inocentes. Liberen a Emma, cooperen plenamente, hagan una restitución y consideraremos limitar el escándalo público. Si nos plantan cara, me aseguraré de que todo Canadá sepa lo que han estado haciendo. Aceptaron. Aún así, hicieron falta 2 días más de disputas legales, de negociaciones entre David y los abogados, de mí paseándome por el salón a las 3 de la madrugada, preguntándome si Emma me recordaría siquiera si 13 meses en ese lugar la habían dañado irremediablemente. Finalmente, en una fría tarde de jueves de marzo, conduje hasta Serenity Pines con David a mi lado y Priya en el asiento trasero. Las instalaciones eran exactamente iguales a las fotos de la página web. Edificios modernos enclavados entre pinos, hermosos, serenos y malvados. Un miembro del personal nos recibió en recepción. «Señor Thornton, síganme, por favor». Habían puesto a Emma en una habitación privada para que esperara. Cuando se abrió la puerta y la vi, no pude contener las lágrimas. Estaba sentada en una silla junto a la ventana, mirando los árboles. Había perdido peso. Su rostro estaba más delgado, pero sus ojos, cuando se volvió y me vio, sus ojos estaban claros. «Papá», su voz se quebró. «Papá, ¿eres tú de verdad?» Crucé la habitación y la abracé. Se derrumbó contra mí, sollozando, con todo el cuerpo temblando. «Estoy aquí, cariño. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo». «Sabía que vendrías», susurró. «Marcus dijo que no querías verme, que me culpabas de la muerte de mamá, pero yo sabía que mentía. Sabía que vendrías. Siempre. Te lo prometí. Siempre». Priya también lloraba, abrazando a Emma desde el otro lado. David se quedó junto a la puerta, dándonos privacidad, pero vi cómo se secaba los ojos. Sacar a Emma de Serenity Pines era solo el principio. La llevamos directamente al Toronto Western Hospital, donde la evaluaron médicos de verdad, no corruptos, a sueldo de Marcus. Su conclusión fue clara. Emma no presentaba signos de trastorno bipolar, ni rasgos psicóticos, ni ninguna enfermedad mental más allá del trauma de su encarcelamiento. La habían drogado, manipulado y aislado, pero su mente estaba intacta. «Es extraordinariamente resistente», me dijo su psiquiatra. El hecho de que mantuviera su sentido de identidad, su memoria de la realidad durante 13 meses, en los que la gente le decía que estaba loca, requiere una fuerza increíble. Marcus fue arrestado 3 días después. David lo había recopilado todo. Los registros médicos falsificados, el fraude financiero, el testimonio de Jennifer y otros 2 empleados de Serenity Pines que habían sido testigos de irregularidades. Marcus intentó huir y llegó al aeropuerto con un billete de ida a Hong Kong. La policía lo detuvo en la puerta de embarque. El proceso legal duró meses. Marcus fue acusado de detención ilegal, fraude, conspiración y robo. El Dr. Blackwell perdió su licencia médica y se enfrentó a cargos penales. Serenity Pines llegó a un acuerdo con Emma por una suma no revelada, suficiente para reemplazar el dinero que Marcus había robado y algo más. El centro implementó nuevos protocolos, despidió a varios miembros del personal y de alguna manera evitó el cierre total, aunque su reputación quedó dañada de forma permanente. El juicio de Marcus fue en noviembre. Emma tuvo que testificar. Tuvo que enfrentarse a él en la sala del tribunal mientras describía lo que había hecho. Yo me senté detrás de ella,
con Priya a mi lado, ofreciéndole mi apoyo en silencio. Marcus no mostró ningún remordimiento. Culpó a Emma de ser difícil y afirmó que había actuado por preocupación por su salud mental. El jurado deliberó durante 3 horas antes de declararlo culpable de todos los cargos. El juez le condenó a 22 años. Ha traicionado la confianza del matrimonio, dijo el juez al dictar sentencia. Encarceló a su esposa, le robó su libertad y su seguridad económica, y lo hizo con premeditación y crueldad. La sentencia debe reflejar la gravedad de estos delitos. Emma no lloró cuando escuchó el veredicto. Solo se giró, me cogió la mano, la apretó una vez y exhaló. Se ha acabado, susurró. Por fin se ha acabado. Pero no se había acabado. No del todo. Emma volvió a casa conmigo. Empezó una terapia de verdad, con un especialista en traumas. Tuvo pesadillas durante meses. Había días en los que no podía levantarse de la cama, días en los que el peso de lo que le habían hecho era demasiado para soportar. Le costaba confiar en la gente, le costaba estar entre multitudes, le costaba el simple hecho de tomar decisiones sobre su propia vida después de que le hubieran dicho durante tanto tiempo que era incapaz. Sin embargo, poco a poco se fue recuperando. Volvió a pintar, algo que le encantaba antes de Marcus. Volvió a conectar con viejos amigos. Empezó a trabajar como voluntaria en un refugio para mujeres, ayudando a otras sobrevivientes de abuso doméstico. Sé lo que se siente, me dijo. Cuando alguien a quien amas se convierte en tu carcelero, puedo ayudarlas a ver que no están locas, que no están solas. 1 año y medio después de su liberación, Emma se inscribió en un programa de maestría en trabajo social en la Universidad de Toronto. Quiero hacer algo con esto, dijo. No quiero que lo que me pasó no tenga sentido. Hay otras personas atrapadas como yo lo estaba, y la mayoría de ellas no tienen a nadie que luche por encontrarlas. Tenía razón. Gracias a su labor de defensa y a la publicidad del juicio de Marcus, salieron a la luz otros 3 casos de internamiento injusto en centros privados. Emma testificó ante una comisión provincial que examinaba la normativa de las instituciones psiquiátricas privadas. Se aprobaron nuevas leyes. Se incrementó la supervisión. No fue suficiente. Nunca es suficiente, pero era algo. Ahora tengo 65 años. Emma tiene 32 y está construyendo una nueva vida a partir de las cenizas de la antigua. Sale con cautela, confía con cuidado, pero vuelve a reír. Tiene pesadillas con menos frecuencia. Está escribiendo un libro sobre su experiencia. A veces la miro y me maravillo de su fuerza, de cómo sobrevivió a algo que habría destruido a una persona menos fuerte. Pienso en lo que habría pasado si aquel camarero no me hubiera pasado la nota, si hubiera seguido creyendo las mentiras de Marcus. Emma podría seguir en Serenity Pines, drogada, aislada y olvidada. La idea me repugna. He aprendido cosas de esta pesadilla. He aprendido que la confianza, aunque es muy valiosa, no puede ser ciega. He aprendido que cuando algo parece estar mal, normalmente lo está, por muchas explicaciones razonables que te den. He aprendido que el mal suele tener un rostro encantador y una voz suave. He aprendido que las personas que más queremos suelen ser las más vulnerables a quienes quieren aprovecharse de ellas. Y lo más importante, he aprendido que nunca hay que dejar de luchar por la familia. Nunca. Incluso cuando parece imposible. Incluso cuando las autoridades te dicen que te retires. Incluso cuando la persona que hace daño a tu ser querido tiene la ley de su parte, encuentras la manera. Reúnes pruebas. Construyes un caso. Te niegas a rendirte porque eso es lo que significa el amor. No el amor fácil de los buenos tiempos y los recuerdos felices, sino el amor feroz que asalta las puertas cuando tu hijo está en peligro. El amor que no acepta mentiras, que no se deja apaciguar con palabras bonitas, que no descansa hasta que tu familia está a salvo. Emma y yo desayunamos juntas todos los domingos. Es nuestro ritual. Vamos al mismo Tim Hortons de Bloor Street, donde todo esto comenzó. A veces hablamos de lo que pasó. La mayoría de las veces no. Hablamos de sus clases, su trabajo como defensora, mi jardín, el gato del vecino, cosas normales que parecen extraordinarias después de todo lo que hemos pasado.
El domingo pasado, una joven se acercó a nuestra mesa con vacilación. «Siento interrumpir», dijo. «¿Es usted Emma Thornton? He leído sobre su caso. Solo quería darle las gracias. Mi hermana estuvo en una situación similar. Gracias a las leyes que cambiaron después de lo que te pasó, pudimos sacarla de allí. Ahora está en casa. Está a salvo, así que gracias». A Emma se le llenaron los ojos de lágrimas, pero sonrió. «Me alegro de que esté bien. Dile que no está sola». Después de que la mujer se marchara, Emma me miró. «¿Sabes qué fue lo peor, papá? No fueron las drogas, ni el aislamiento, ni siquiera la traición de Marcus. Lo peor fue pensar que nadie me buscaba, que todos creían la mentira, que me habían borrado». «Nunca te borraron», le dije, «ni por un momento. Siempre fuiste mi hija, siempre fuiste real y nunca dejé de buscarte». Se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. «Ahora lo sé. Eso fue lo que me salvó. Incluso en los momentos más oscuros, me aferré a la creencia de que vendrías, y viniste». Si estás leyendo esto, si algo de esta historia te resuena, presta atención a ese sentimiento. Si alguien a quien amas ha desaparecido en la vaguedad, en mensajes genéricos y ha cancelado visitas y explicaciones que no cuadran, no lo ignores. Confía en tus instintos. Haz preguntas. Investiga más a fondo. La persona que amas podría estar contando contigo para que descubras sus mentiras. Y si eres tú quien está atrapado, si alguien te ha convencido de que estás loco, o eres difícil, o de que nadie te creerá, aguanta. Aférrate a tu sentido de identidad. Aférrate a tu verdad. Hay alguien ahí fuera que te quiere lo suficiente como para luchar por ti. Alguien vendrá. Encontré a mi hija porque un valiente camarero vio que algo iba mal y se arriesgó a decírmelo. Sé esa persona si puedes. Cuando veas algo que no te parece bien, habla. Podrías salvar la vida de alguien. Podrías darle a un padre la pista que necesita para encontrar a su hijo desaparecido. Podrías ser la diferencia entre que alguien siga perdido y que alguien vuelva a casa. Emma ahora está en casa. Está marcada, pero no destrozada. Está cansada, pero no derrotada. Está construyendo una vida que es totalmente suya, libre de manipulaciones y mentiras. Cada mañana, cuando me envía un mensaje para darme los buenos días, me siento agradecida. Cada domingo, cuando nos sentamos juntas a tomar un café, me siento bendecida. Marcus Chen está en una prisión federal. La carrera médica del Dr. Blackwell ha terminado. Serenity Pines opera bajo un intenso escrutinio. Y Emma vive de verdad, quizás por primera vez en su vida adulta. Así es la justicia, así es el amor. Eso es lo que pasa cuando te niegas a aceptar las mentiras, cuando luchas contra la oscuridad, cuando nunca abandonas a las personas que amas. Mi hija está en casa. Eso es lo único que importa. Eso lo es todo.